Muy buenos días, mi nombre es Roberto Vázquez, soy enfermero de la unidad de cuidados intensivos. Actualmente laboro en la unidad de cuidados intensivos COVID-B. En la mañana de hoy me ha tocado presentarles el trabajo acerca de cuidados y registro por enfermería al paciente con monitoreo cardíaco no invasivo. A manera de introducción tenemos pues que la monitorización hemodinámica nos permite obtener información acerca de la fisiopatología cardiocirculatoria que nos ayudará a realizar el diagnóstico y a guiar la terapéutica en las situaciones de inestabilidad hemodinámica. Actualmente el desarrollo tecnológico nos proporciona numerosos sistemas que exploran los aspectos más importantes de la hemodinámica. Mediante la observación y el registro continuo de los parámetros fisiológicos, se evalúa el estado actual del paciente, su evolución y la repercusión de la terapéutica en su hemodinámica. Todos los pacientes ingresados en UCI precisan una monitorización básica que será más o menos invasiva dependiendo del grado de gravedad e inestabilidad. El avance tecnológico actual está ayudando a controlar cada vez con mayor exactitud el seguimiento del paciente grave de la forma menos lesiva para el paciente. La función de la enfermera en una unidad de cuidados intensivos crítico es la evolución continua y objetiva del paciente para detectar y anticiparse a las posibles complicaciones. Para entrar un poquito en detalles, vamos a definir qué es monitoreo. Es el control sistemático de las variables fisiológicas para la detención y el reconocimiento y la corrección temprana de las alteraciones fisiológicas. La monitorización hemodinámica comprende de 4 propósitos básicos. Dentro de los propósitos básicos tenemos alertar, que no es más que nos indica, nos avisa de cualquier deterioro de la función medida. El pronóstico es la observación de las tendencias en los parámetros observados en la evolución y nos ayuda a establecer un pronóstico. El diagnóstico continuo, pues este nos permite observar el comportamiento y el cambio del paciente en una condición determinada. Y la guía terapéutica nos facilita la evolución y la corrección de las medidas terapéuticas implementadas. De esta manera, pues tenemos que la monitorización tiene estos 4 propósitos básicos o se basa en esto para poder monitorizar a nuestro paciente adecuadamente. Dentro del monitoreo hemodinámico no invasivo tenemos 3 puntos importantes de los cuales vamos a lograr o a valorar con ellos. Entonces tenemos que las constantes vitales no es más que nos indican los reflejos sobre el estado de salud del paciente. La vigilancia eléctrica, esta está dada por la actividad eléctrica del corazón que se ve reflejada en el monitor, y la valoración de enfermería, que es el punto importante para nosotros, pues que de esta depende y se establecen los diagnósticos de enfermería y los planes de cuidado para el paciente crítico. Dentro de las variables fisiológicas monitorizadas no invasivas tenemos la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la oximetría de pulso. En la frecuencia cardíaca, nosotros como enfermeros tenemos que reconocer mediante el monitor 3 cosas importantes o 3 parámetros importantes en la frecuencia cardíaca de nuestros pacientes, conociendo previamente que nuestros valores normales de la frecuencia cardíaca oscila entre 60 a 100 latidos por minuto. ¿Cuál es el primer parámetro que vamos a ver una vez tenemos nuestro paciente o estamos en la atención directa con nuestro paciente? La frecuencia, ¿sí? Que la frecuencia esté dentro de los rangos normales. Si vemos una frecuencia que oscila por encima o por debajo de los rangos normales, entonces es una alerta para nosotros. Debemos indicarle de una vez al médico y verificar qué está pasando con nuestro paciente. El ritmo debe ser un ritmo sinusal. Si nuestro paciente nos presenta algún tipo de un tipo de ritmo no sinusal, entonces también nosotros tenemos que reconocer ese tipo de ritmo y avisarle al médico para
verificar qué está pasando con nuestro paciente, ¿sí? Nosotros como enfermero también podemos verificar ese ritmo. Puede ser que un electrodo no esté bien colocado, puede ser que se desprendió uno de los cables del EKG y por eso pues nos marca un ritmo no adecuado. Siempre primero nosotros tenemos que verificar y luego que nos cercioramos de que todo esté bien colocado, entonces avisar al médico del cambio del ritmo de nuestro paciente. Y también vemos las alteraciones morfológicas. Por ejemplo, si nuestro paciente presenta alguna alteración en cuanto a los complejos, entonces, o las ondas, entonces esto es para informar inmediatamente al médico. ¿Sí? Entonces vamos a ver muchas veces que nuestros pacientes presentan una onda T invertida o una onda T aplanada o ausencia de algún tipo de onda. Entonces esto es un reflejo o un llamado de alerta para nosotros para indicarle al médico que nuestro paciente está haciendo cambios morfológicos en el EKG. ¿Sí? Entonces, también lo vemos dentro de los parámetros de laboratorios de la química, si hay disminución del potasio, si hay aumento del potasio. Entonces, todos estos son indicadores de que nuestro paciente está haciendo alteraciones morfológicas. Eso es muy importante tenerlo bien claro. Entonces, vamos a ver la colocación de los electrodos de 5 derivaciones en la telemetría. Para eso debemos reconocer primero nuestros cables de EKG. Existen, aquí les voy a hablar de dos cables de EKG, el AHA y el IEC. Entonces nosotros siempre debemos guiarnos no por los colores, porque pueden variar. Como ustedes se dan cuenta aquí varían, casi que ninguno coincide. Entonces es muy importante nosotros reconocer mejor la derivación y dónde va colocado, ¿sí? Entonces vamos a ver que el RA, que es el brazo derecho, está ubicado bajo la clavícula en el hombro derecho, aquí. Aquí, disculpen. En el LA, que es el brazo izquierdo, es bajo la clavícula en el hombro izquierdo, entonces lo vamos a ver acá. El RL, que es la pierna derecha, lo vamos a ver en el abdomen inferior derecho. Y el LL, que es en el abdomen inferior izquierdo, que es en la pierna izquierda, lo vamos a ver acá. Y la V, que es el precordial, lo vamos a ver en el pecho, en el tórax, según la dirección en la que se quiera optar. Por ejemplo, por lo general siempre es en la línea media. Así que ahí la vamos a colocar. Un punto importante que debemos nosotros como enfermeros verificar a la hora del ingreso o de nuestra atención con el paciente es que nosotros podemos ver, observar también dentro de los cambios morfológicos. A veces nuestros pacientes, ustedes van a ver que marcan asistolia, pero primero nosotros antes de alertar ante una parada cardíaca debemos verificar que nuestros electrodos estén totalmente, correctamente colocados en los lugares correspondientes del cuerpo del paciente. Entonces, muchas veces puede haber mucha interferencia si el cable del EKG esté roto, si no puede sensar bien, muchas veces esos cables de tanto movimiento o doblarse, van perdiendo esa sensibilidad para poder registrar correctamente. Entonces, todo eso son parte de lo que debemos verificar nosotros como enfermeros. Primero, antes, valorar el paciente, porque puede hacer que nuestro paciente presente una sistolia, pero observamos que la presión arterial se mantiene normal, que la saturación se mantiene normal, entonces ahí nos debemos, lo primero que debemos pensar es que algún electrodo está suelto o algún cable del EKG se despegó. Entonces todo eso es primero valorar al paciente para luego informar. Nosotros tenemos que estar pendientes y conocer este tipo de cosas para poder alertar al médico, ¿sí? Entonces, otra cosa que quiero traer a colación es que como estamos en la modalidad COVID, cuando nuestros pacientes se colocan en posición prono, las derivaciones no se pierden, se mantienen igualitas como está indicado ahí. No hay cambio
en ninguno de la colocación, se deben mantener igual. Dentro de las variables fisiológicas tenemos pues la presión arterial, que es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos, en este caso las arterias, al ser bombeada por el corazón. Tenemos que la presión sistólica oscila entre 90 y 130, la diastólica entre 50 y 90 milímetros de mercurio, y la media, la presión arterial media, que va entre los 65 y 70 milímetros de mercurio. Quiero hacer una importante aclaración. No siempre debe ser dentro de esos rangos, porque hay pacientes con diferentes patologías que pues manejan presiones arteriales por encima de los límites normales o por debajo de los límites normales. Entonces, nosotros siempre debemos primero valorar eso para antes decir que nuestro paciente o está hipertenso o está hipotenso, ¿sí? Entonces, muchas veces hay pacientes pues que según su diagnóstico vamos a ver que los médicos prefieren las presiones arteriales medias por arriba de 90 o que oscilen entre 90 a 100 porque quieren preservar esa presión arterial media para que se mantenga mayor flujo de sangre a nivel cerebral. Y en el caso de, pues también vemos otros tipos de diagnósticos, como en los pacientes cardiovasculares, que también hay médicos que prefieren que las presiones arteriales se mantengan arriba de 90 y 100. Eso va a depender. Entonces, muchas veces también pacientes que por lo general siempre manejan entre 65 a 70, que es la meta a la que ellos quieren llegar. Entonces, eso es muy importante tenerlo claro cuando el médico te coloca algún tipo de indicación de un vasopresor y cuál es la meta de la presión arterial al que él quiere llegar. O sea, siempre te va a poner 65-70, 70-80, 90-100, ahí se mantiene. Entonces uno tiene que saber que la presión arterial media debe oscilar en esos límites. Muchas veces también vamos a encontrar que médicos que quieren presiones arteriales sistólicas entre 110 a 120, que se mantenga en ese rango, sin importar la presión arterial media. La presión arterial media puede mantenerse entre 65 a 70, pero a veces los médicos prefieren que la sistólica se mantenga en ese rango. Y de igual manera va a presentar en cuanto a la diastólica. Aquí hay una corrección que es diastólica. Entonces, ahí más o menos es lo que se quiere, dependiendo de lo que el médico quiera, según la patología del paciente. Entonces, vamos a ver que la medición de la presión arterial se puede dar de dos maneras, indirecta y la directa. La indirecta es la que se da mediante el brazalete y la medición directa es la que se da mediante la colocación de un catéter a nivel de una arteria. En la presión indirecta, cuando nosotros vamos a colocar nuestro paciente bajo monitorización con un brazalete, tenemos que tener ciertos tipos de precauciones. Por ejemplo, que la colocación del brazalete sea correctamente, que a donde la vayamos a medir, ya sea en el antebrazo o a nivel radial, que esté por encima de la arteria braquial o de la arteria radial, para que nos dé una presión arterial certera, ¿sí? Reconocer las áreas de colocación de el brazalete. Es muy importante que nosotros como enfermeros reconozcamos en cuáles son las áreas de colocación de un brazalete. Como ya les dije, puede ser a nivel braquial, a nivel radial. Son las áreas más comunes que nosotros vamos a encontrar dependiendo de la condición. Si tenemos un paciente que tiene algunas lesiones a nivel en el antebrazo, a nivel de la arteria braquial, entonces vamos a irnos a la radial. También puede censarse a nivel de esa línea. Y el tamaño del brazalete según el paciente. Según la contextura del paciente, debemos colocarle un brazalete correctamente. Si el paciente es de una contextura muy delgada, entonces no podemos colocarle un brazalete tan grande porque probablemente al momento de que la inflación, el brazalete puede desprenderse y no nos puede registrar o no nos puede marcar una presión arterial certera.
Entonces, si el paciente es de una contextura gruesa y tenemos un brazalete muy chico, probablemente ese brazalete al momento de inflar se puede desprender y no nos puede registrar ningún tipo de presión arterial. Así que es muy importante eso. En casos como este, pues muchas veces lo que hacemos es que tratamos nosotros mismos de hacer un poquito de ajuste al brazalete para poder que nos tome una presión arterial. Pero siempre es importante saber pues que esta presión arterial indirecta no es tan certera como la directa. O sea, esta nos puede dar una oscilación de la presión arterial. Entonces son puntos importantes que nosotros debemos saber, que debemos reconocer al momento de colocar un brazalete y hacer la medición de la presión arterial. En la presión directa, esta se da de 4 modalidades: radial, femoral, braquial y pedial. La pedial se ve muy escaso. Ya casos extremos por pacientes que no, pues, se encuentran muy edematizados, etcétera, y no lograron colocarle a nivel braquial o a nivel radial ni femoral, pues, el catéter. Entonces, muchas veces los médicos optan por la pedial, pero eso muy poco lo vemos en los adultos, son más que todo lo vemos en los pediátricos. Y la braquial, que también muy poco se ve, pero se puede dar. Y las que son más comunes en nuestra institución son la radial y la femoral. Recordemos que eh, estas son la medición directa de la presión arterial. Entonces aquí vemos la foto. En esta imagen podemos ver una colocación de una línea arterial a nivel radial. Debe quedar más o menos así. Y entonces, como dato importante, siempre que vamos a colocar este tipo de medición que es directa, entonces vamos a ver, vamos a colocar que nuestro transductor quede en el eje flebostático a nivel de la aurícula derecha. Entonces es muy importante saberlo y que no haya, y que no esté el transductor suelto ni esté por detrás de el paciente, porque probablemente nos va a dar una presión arterial errónea. Entonces, eso es muy importante saberlo y tenerlo claro. Siempre hacer una fijación de nuestro transductor en el eje flebostático a nivel de la aurícula derecha. ¿Cuáles son los tipos de onda de la presión arterial? Quise traer esto para que ustedes, al momento de cuando ustedes están frente a un paciente monitorizado, con una presión directa, o sea, una presión arterial por vía arterial, debemos saber cuáles son los tipos de onda. El tipo de onda óptima la vamos a encontrar como aquí, donde vamos a encontrar la sistólica, la diastólica y la muesca, que es muy importante saberlo. Esto debe tener sincronía con el EKG, debe ser sincrónico. Vamos a regresar un momentito a la primera presentación para mostrarle más o menos cómo debe ir de manera sincrónica con el EKG. Entonces, aquí lo vemos. Esta es la medición de la presión arterial radial y es más o menos sincrónico con el EKG. Si ustedes notan, aquí lo vamos. Entonces, una onda resonante, probablemente aquí vamos a encontrar un tipo de interferencia por movimiento del paciente, porque están tomando algún tipo de muestra o el paciente se está movilizando, entonces vamos a ver esta onda resonante y entonces ya vemos que aquí hay un tipo de interferencia y una onda amortiguada que vamos a ver que la onda ya va en descenso. Cuando se encuentra totalmente plana, entonces debemos verificar si nuestra línea está fluyendo correctamente, si no hay un tipo de coágulo, si hay algún sistema cerrado o de repente por movimiento del paciente, porque muchas veces estos tipos de punción para poder que sense correctamente debe ser
posición, entonces debemos colocar correctamente o bien posicionada la mano del paciente. Entonces, esto es muy importante saberlo porque nosotros tenemos que identificar cuando nuestra presión arterial, que es la más certera, cuando es directa, está correctamente censada. ¿Cuáles son los cuidados de la línea arterial? Esto es muy importante y quise traerlos a colación porque a pesar de que no es no invasiva y es invasiva, es muy importante porque es parte de la monitorización hemodinámica que se le da al paciente, ¿sí? Primero, vamos a reconocer nuestro transductor, que este es el dispositivo de lavado de flujo que se coloca a la altura del eje flebostático. Esto es lo que nosotros llamamos como transductor. Debe estar correctamente colocado a nivel de la aurícula derecha en el eje flebostático, ¿sí? Entonces, que ninguna de estas llaves esté encerrada para que haga el fluido correctamente hacia la línea arterial. La bolsa de presión, aquí vemos esta bolsa de presión que debe tener esta altura y puede ser un suero fisiológico de 500 a 1000 ml de solución salina y la impregnamos con o le colocamos 0.3 cc de heparina. Entonces nuestra bolsa de presión debe estar correctamente inflada y ella tiene un indicador aquí que nos dice que debe estar mayor de 300 milímetros de mercurio. Cuando uno infla esta bolsa, ella tiene el indicador donde le dice que stop, ahí debe mantenerse inflada nuestra bolsa de presión. El fijado, al momento de fijar nuestra línea arterial, que sea un fijado moderado, que no quede apretado, que no le haga ninguna lesión al paciente. Entonces muchas veces estos pacientes los vemos en los abuelitos con estos tipos de piel un poquito delicada, que hasta colocarle el tipo de esparadrapo pues puede lacerarlo. Así que debemos tener mucho cuidado. Si vemos que la piel es un poquito delicada, lo fijamos con gasa, que no quede tan apretado para que haya una buena irrigación sanguínea también a nivel de la mano. La verificación del sitio de inserción, pues una vez nosotros estamos haciendo nuestra valoración al paciente, verificamos nuestro punto de inserción, que no observemos sangrado, que no observemos secreción de salida de algún tipo de secreción purulenta o enrojecimiento del área, que la mano se mantenga bien irrigada, sin algún tipo de cambio de coloración de la piel. Y el registro adecuado, muy importante, muy importante. Nosotros que laboramos en la unidad de cuidados intensivos debemos mantener un registro adecuado de lo que es nuestra presión arterial. Una vez nosotros verificamos que todo esto esté funcional, nos va a dar el registro, como está dando aquí en el monitor, de esta manera de nuestra presión arterial. Nosotros manejamos pacientes críticos. Es importante para todos los compañeros que asisten a esta charla que nuestro registro sea horario. ¿Por qué? Si nuestro paciente tiene algún tipo de vasopresor o inotrópico y nosotros no estamos haciendo el registro horario de nuestro paciente, no podemos saber si el paciente en algún momento requirió disminución del vasopresor o aumento del vasopresor. Y importante saber que cuando estamos monitorizando un paciente, activar las alarmas para que nos alerten que nuestro paciente está presentando algo y correr inmediatamente a verificar qué está pasando en nuestro paciente. Entonces, nosotros con un registro adecuado de la presión arterial podemos manejar en caso que nuestro paciente tenga un vasopresor, adecuadamente el vasopresor. A manera de aporte, recordar siempre algo. Los pacientes en la unidad de cuidados intensivos son monitorizados horariamente. Los signos vitales deben ser horarios. No podemos, yo sé que muchas veces, porque nos ha pasado, a mí también me ha pasado que pues por falta de personal tenemos
2, 3, 4 pacientes y no podemos hacer tan horarios, pero tratar en la medida de lo posible o trabajar en equipo para que los signos vitales se coloquen horarios y hacer un registro adecuado en nuestra nota de enfermera, ¿sí? De que si nuestro paciente presenta una hipotensión, que se le inicie un vasopresor, que si presenta una hipertensión, que se le disminuya el vasopresor, etcétera, etcétera. Todo eso hacerlo adecuadamente. Entonces, de esta manera, nosotros vemos cómo es el manejo de la línea arterial y los cuidados que debemos tener para el manejo de la misma. Otras variables fisiológicas que vamos a ver es la frecuencia respiratoria, la temperatura y la oximetría de pulso. En la frecuencia respiratoria, pues sabemos que es el proceso mediante el cual se toma oxígeno del aire ambiente y se expulsa el anhídrido carbónico del organismo. El ciclo respiratorio comprende una fase de inspiración y otra de expiración. La frecuencia comprende de 12 a 16 respiraciones por minuto. ¿Cuáles son las alteraciones que vamos a ver en nuestro paciente? En nuestros pacientes podemos ver 3 tipos de alteraciones: la taquipnea, la disnea y la bradipnea. A pesar de que nuestro paciente se encuentra bajo una monitorización, muchas veces también están bajo una ventilación mecánica. Entonces, es muy importante saber que en el monitor nos va a registrar la frecuencia respiratoria real del paciente, pero también si tenemos el paciente bajo una ventilación mecánica, la vamos a ver en la pantalla de nuestro ventilador mecánico. Entonces, cuando los pacientes están bajo pseudoanalgesia o bloqueados, nuestro paciente debe tener una sincronía con el ventilador mecánico. Y eso nos damos cuenta porque según el parámetro que tenga el paciente y la frecuencia respiratoria que le está mandando el ventilador al paciente, entonces ellos deben marcar la misma frecuencia porque el paciente está bajo un coma inducido. Entonces, la parte respiratoria la realiza la ventilación mecánica. Si nosotros vemos que nuestro paciente está haciendo por encima de lo regulado en el ventilador, entonces tenemos que estar pendientes porque probablemente o las sedaciones no le están llegando al paciente o el paciente pues probablemente requiere un poquito de aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces vamos a ver que tenemos que ver que el paciente se mantenga sincrónico. Si no, entonces estamos frente a una taquipnea y en los casos extremos, pues el paciente una bradipnea si no alcanza lo que es la frecuencia respiratoria. También vemos este tipo de valoración en los alternados. Cuando nuestros pacientes se alternan de ventilación mecánica y tienen traqueostomía, el monitor sí indica una frecuencia respiratoria que está presentando el paciente. A veces vemos que a nuestros pacientes les indican un alternado de 30 minutos a 1 hora y no han pasado ni 15 minutos y el monitor empieza a censar frecuencias respiratorias por encima de los límites normales de 12 a 16, vamos a decir que están 30, 35, 40, entonces estamos frente a un paciente que está presentando una taquipnea y es importante hacer la anotación, registrar adecuadamente y indicarle al médico que el paciente no está haciendo la tolerancia al alternado para hacer modificaciones en el alternado. Entonces, así vamos viendo poquito a poquito cómo esta variable fisiológica, la frecuencia respiratoria, es importante al momento de que el paciente esté monitorizado. Entonces, aquí quise traer 2 tipos de alteraciones en cuanto al monitor del ventilador. Esta parte no me corresponde, no voy a estar indagando mucho en eso, pero solamente quería enseñarles los momentos en que el paciente está sincrónico, que va, nosotros decimos muchas veces acoplado o que mantiene sincronía a la ventilación mecánica, y cuando está sincrónico, porque el mismo ventilador nos va a indicar alarma, nos cambia lo que es la curva de la respiración, entonces vamos a ver que si tiene 16 o tiene 12, va a estar en 28, 30, entonces todas estas cosas es importante informar y actuar inmediatamente. Probablemente el paciente está en broncoespasmo,
está agitado, tiene algún tapón de moco, entonces todo esto nos puede alertar para nosotros hacer la asistencia inmediatamente a nuestro paciente. Otra variable fisiológica es la temperatura, que es el equilibrio entre la producción del calor por el cuerpo y su pérdida, recordando que el centro regulador de la temperatura es el hipotálamo. Nuestra temperatura normal oscila entre 36 grados a 37 puntos o 35 grados centígrados. Entonces lo vamos a ver en el monitor cardíaco cuando nos registre o nos sense cuánto tiene nuestro paciente de temperatura. Este es una variable fisiológica también importantísima a la hora de monitorizar nuestro paciente. Entonces, actualmente en la unidad de cuidados intensivos, la mayoría contamos con el cable para el sensor de la temperatura corporal del paciente. Entonces, de una vez nos va a registrar en el monitor cuánto tiene nuestro paciente de temperatura. Y en un caso tal que ustedes observen que el paciente esté marcando una temperatura por debajo de los límites normales, entonces verificar que el cable esté correctamente colocado, que no esté suelto, porque muchas veces está suelto y obviamente que va a marcar que el paciente está frío. Así que entonces hay importante colocarlo eso, porque entonces al momento de colocarlo resulta que el paciente presenta hipertermia, o sea que presenta fiebre. Muy importante aclarar esa parte. Existen dos tipos la temperatura presenta dos tipos de características, la hipotermia y la hipertermia. Sabiendo que la hipotermia se define como el trastorno de la regulación de la temperatura corporal caracterizado por un descenso de la temperatura central por debajo de 35. Y la hipertermia, pues de igual manera que se define como el trastorno de la regulación de la temperatura corporal caracterizado por un aumento de la temperatura central por encima de 37.5 grados centígrados. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones que nosotros vamos a ver en una hipotermia? A nivel cardiovascular, nuestro paciente va a presentar una taquicardia, una vasoconstricción periférica, aumento del gasto cardíaco y de la presión arterial. En una hipertermia grave, bradicardia, descenso de la presión arterial y arritmias auriculares. Y a nivel respiratorio, una bradipnea e hipoxia. Es muy importante saber o aclarar que muchas veces, o según el diagnóstico del paciente, por ejemplo, en neuro, nuestros pacientes a veces han entrado en una terapia que se llama hipotermia. Asimismo, mediante un aparato llamado termogar, donde el médico indica que el paciente se mantenga por debajo de una temperatura normal para preservar a nivel cerebral nuestro paciente. Entonces, esto tiene una connotación importante que al momento del que el paciente entre en una hipotermia en este tratamiento, entonces va a presentar una bradicardia, eso es importante saber, escalofrío, debemos colocarlo en una manta térmica para que el paciente no tenga ningún tipo de arritmia. También puede presentar arritmia. Entonces, todas estas cosas es importante saberlas porque eso es variable. Si nosotros tenemos un paciente normal, pero no está presentando una hipotermia, entonces colocarle frazada o una manta térmica para ayudarlo a regular la presión arterial y que no haga ninguna alteración fisiológica. En la hipertermia, a nivel cardiológico, pues el paciente puede presentar taquicardia, vasodilatación cutánea, aumento del gasto cardíaco, disminución de la presión arterial y arritmias ventriculares. En el respiratorio, una taquipnea, y dentro de los tratamientos que vamos a ver para la hipertermia es la aplicación de medios físicos y los medicamentos. Entonces es muy importante saber que nuestro paciente inmediatamente marca temperatura mayor de 37.5, 37.9, entonces ya estamos frente a alguna situación de inestabilidad en nuestro paciente. Esto es indicador importante porque una vez nuestro paciente marque fiebre constante por límites arriba de 38, 39 y hasta 40, entonces debemos ver muchos factores. Por ejemplo, que el paciente está haciendo un shock séptico
Debemos evaluar laboratorios porque la hipertermia va acompañada de aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, aumento del trabajo respiratorio. Si el foco es a nivel respiratorio, entonces nuestro paciente va a presentar disociación de la ventilación mecánica y todo eso. Entonces esto es un parámetro que nos indica muchas cosas. Indica que nuestro paciente está frente a un proceso infeccioso. Aumento de los glóbulos blancos y algún tipo de laboratorio que se le hizo, algún cultivo que ya está resultando positivo por algún tipo de bacteria. Entonces nuestro paciente ya debemos saber que va a presentar fiebre por el proceso infeccioso que está llevando actualmente. Y esto ayuda para darle una atención oportuna y un tratamiento adecuado al paciente. Otra de las variables fisiológicas es la oximetría de pulso, que es la medición no invasiva capaz de medir de manera indirecta y con precisión la saturación de oxígeno en sangre. Nuestra referencia va de 95 al 100% en parámetros normales, porque muchas veces actualmente en pacientes COVID o en pacientes asmáticos o comprometidos a nivel pulmonar, los médicos pues valoran que con una saturación de 89, 90 hacia arriba, la consideran normal. ¿Cómo actúa? ¿Cómo actúa este sensor de la oximetría de pulso? Usando dos emisores de luz y un receptor colocado a través de un lecho capilar pulsátil. ¿Cómo funciona? Mediante una espectrofotometría basada en la oxihemoglobina y la dexoxihemoglobina, que va a sensar a nivel capilar lo que es la oximetría de nuestro paciente, ¿sí? La vamos a ver en el monitor cardíaco. ¿Qué puede afectar la medición? El movimiento. Si nosotros, como eso se coloca a nivel distal en los dedos, si el paciente pues de momento se mueve o estamos en movimiento del paciente y dejamos el sensor un poco suelto, pues ese no puede sensar correctamente lo que es la saturación y vamos a ver interferencia. Baja perfusión, por ejemplo, cuando nuestros pacientes están en hipotermia o están muy fríos, estos pacientes difícilmente les va a sensar lo que es la saturación en el monitor. Entonces, esto es importante saber que si el paciente está frío, tratar de colocarle un pad caliente o envolver, no un pad caliente, sino envolverle la mano para que pueda regular esa parte de la temperatura y nos ayude a sensar lo que es la saturación. La pigmentación de la piel o uñas con esmalte, más que todo en mujeres, cuando estas pacientes traen estas uñas con esmalte, entonces esto es un indicador de una interferencia para lo que es la saturación. La hipotermia, estos pacientes cuando, como les dije, cuando entran en ese tratamiento de hipotermia o están muy fríos, pues va a haber una interferencia a la hora de sensar la saturación. Y la hipoxemia severa, que cuando nuestros pacientes es demasiado hipoxémico y tienen la parte respiratoria comprometida, también pues va a afectar lo que es la medición. ¿Cómo debe ser el registro de los parámetros hemodinámicos no invasivos? Estos registros deben ser real, legible y se debe colocar lo que es la nota de enfermedad. Entonces aquí nosotros vemos lo que nosotros manejamos en la UCI, que es una hoja de flujo donde podemos ver que los signos vitales son horarios y que cada recuadro tiene un indicador o donde se debe colocar lo que es el registro de los signos vitales. Entonces, vamos a ver que el recuadro que enmarco aquí en rojo, el primero es para la temperatura, el segundo es para la frecuencia cardíaca, el tercero es para la presión arterial, el cuarto es para la saturación y ahí el quinto es para la frecuencia respiratoria. Entonces, es muy importante que nuestro registro de los parámetros hemodinámicos sea de manera horaria. Así ya tengamos un paciente grave, al igual que un paciente ya en un estado moderado, rumbo a salir de la UCI. También
si nuestro paciente tiene indicación de signos vitales cada 2 horas, cada 4 horas, hacerlo correctamente. No es colocar un signo vital por colocar, es colocar el signo vital y verificar que nuestros parámetros de nuestro paciente estén dentro de los límites normales. Entonces, para eso nuestro registro debe ser horario. En cuanto a las notas de enfermera, pues aquí en la flecha les señalo dónde va a colocar la nota de enfermera y hacer la anotación adecuada o el escrito adecuado de alguna alteración en cuanto a los parámetros hemodinámicos de nuestro paciente. Qué presentó nuestro paciente y a quién se le informó de la condición del paciente. Entonces ustedes van a ver acá abajo que están estos recuadros para lo que es los ingresos y si el paciente recibe algún tipo de sedaciones, de goteos, entonces vamos a ir verificando aquí y si tiene algún tipo de vasopresor donde requirió un poquito de aumento, entonces colocamos el aumento del vasopresor y observamos de una vez que fue porque hubo una disminución de la presión arterial. Entonces, eso es muy importante saberlo. Esto es un arma valiosa en cuanto a la UCI. Nosotros debemos mantener estos parámetros o esta hoja llenada correctamente y de manera horaria. Entonces, esto es muy importante saberlo, porque muchas veces, pues, como yo les contaba anteriormente, que por un paciente que nosotros tengamos, le están haciendo algún tipo de procedimiento y nos atrasa un poquito, pero de todos modos estar verificando que nuestros horarios, nuestros signos vitales se mantengan horarios, el registro adecuadamente. Entonces, todo esto lo vamos a ver en la hoja de flujo. El médico utiliza esta hoja de flujo como un guía para ver la evolución diaria del paciente. ¿Cómo debe ser el reporte del paciente de enfermería? El reporte debe ser veraz y confiable. Se debe informar la condición actual del paciente, la identificación de necesidades. En un caso tal de que nuestro paciente presentó fiebre, pues identificamos identificamos la necesidad de hipertermia y le colocamos lo que es, aplicamos las intervenciones, que fue la colocación de medio físico, la administración de medicamentos antipiréticos para la disminución de la condición actual, que se reporte completo en cuanto a parámetros de la ventilación mecánica, gasometría arterial, laboratorio, todos estos indicadores que nos ayudan a saber la condición actual de nuestro paciente y los exámenes realizados en cuanto a si el paciente bajó a un CAT por una dilatación pupilar, que si bajó a un CAT de tórax porque querían ver la función pulmonar, etcétera, etcétera, un electrocardiograma. Entonces, todo eso es importante, cómo salió la placa hoy, cómo avanzó la placa de ayer a hoy, todo eso es importante que se realice en el reporte. El reporte no debe ser un reporte rápido, debe ser un reporte completo. Se debe reportar si hubo cambios en los parámetros del EKG, si hubo cambios en las presiones arteriales, si hubo descenso de la saturación, qué medidas se tomaron. Entonces, todo eso se debe realizar en el reporte de enfermería. Entonces, esto es muy importante saberlo porque la entrega del paciente y la condición actual está a cargo de nosotros. Y nosotros somos quienes le informamos al médico de la condición del paciente. Por ejemplo, en el caso del que el paciente en la madrugada hizo algún cambio, entonces nosotros en la mañana podemos decirle, doctor, el paciente en horas de la madrugada hizo una taquicardia, así, se manejó de tal manera y entonces es un reporte completo, tanto de enfermería como de enfermería a enfermería como enfermería a médico. Entonces, todas estas cosas son importantes saberlos al momento de nosotros hacer el reporte adecuadamente en los cambios de turno
y la entrega de sala de nuestro paciente de UCI. Bueno, con esto termino lo que es la presentación. Ante cualquier duda o pregunta, la hacen y les estaré en días posteriores respondiendo. Muchas gracias.